Seguimos con Adolfo Garcés, los periodistas Claudio Romanov y Gonzalo Ferreira analizando este tema de la era post-Sendik. Fue un escándalo en las redes sociales, la gente se puso como nunca se había visto, por eso de pronto algunos hablan de bullying, de patearlo en el piso. Pero lo cierto es que hace muchos años que las tarjetas corporativas nadie las controla. Hace décadas que el Tribunal de Cuentas observa gastos ya no por cuestiones de forma, sino por cuestiones de legalidad, y no pasa nada. El Mides acaba de gastar 40 millones de pesos y el Tribunal de Cuentas le dice que lo gastó sin ajustarse a la ley y reiteró el gasto y no pasa nada. Digamos, no estamos como, digamos, durante tanto tiempo miramos para otro lado, teníamos una institucionalidad básicamente a mi juicio corrupta, con controles muy débiles, muy frágiles, y ahora de golpe como que concentramos toda nuestra ira y nuestro descontento en Sendik. Yo creo que tenemos una institucionalidad básicamente sana. Son muy optimistas, Fito. Pero te puedo hacer, ¿vos crees que lleno de problemas? Sí, con problemas de contralor. Y sí, pero, acaba de caer el vicepresidente. Pero Fito, la JUTEP, sí. La Junta de Transparencia, no puede acceder a los gastos con la tarjeta de créditos, no porque Antel no se lo quiera dar, porque Antel no lo tiene, porque la respuesta fue, no, nosotros confiamos en que al que le dábamos la plata iba a ser lo suficientemente honesto. Hay un episodio de todo tipo que suma eso, perdóname un segundo, que es que nosotros sabemos, en el gasto de ANCAP, que es el que más hemos mirado, pero también de otros entes, al pedir las tarjetas corporativas, el gasto de una de las tarjetas. Los directores de ANCAP tenían dos tarjetas. Una de ANCAP, una de Visa, que es la que conocemos el gasto, y otra de Mastercard. De la de Visa está en el estado de cuenta qué compras hizo cada uno de los directores. En la de Mastercard, el pedido de acceso que hizo tanto Patricia Madrid como Viviana Ruggiero para el libro, como los periodistas de búsqueda, no detalla qué gastos hicieron con la Mastercard. No lo sabemos. Los ciudadanos uruguayos no sabemos qué gastos hicieron con la Mastercard. Se le ha preguntado a ANCAP y dicen no tengo detalle. ¿Tampoco? Déjame los viáticos del Parlamento. Decir una cosa. Gabriel tiene razón en el sentido que eso está mal. Si vos tuvieras un contador, si tuvieras un contador que te administra la plata y llega a fin de mes y te quedaste sin un mango y le dices al contador y no, ¿sabés que no? ¿Y vos qué sano esa administración? Estoy de acuerdo que eso está mal, pero hay que decir que tenemos una institucionalidad básicamente corrupta, me cuesta muchísimo. Yo diría no, yo diría que no. Yo diría que tenemos, este es un país que sigue siendo un país sano, que sigue teniendo instituciones políticas sanas, que además ahora por suerte tiene una ley de habeas data, como hablábamos hace un ratito, que ahora tiene un mercado de periodistas de investigación que no hacen mandados políticos, que trabajan por su nombre, por su cuenta, por su prestigio, ¿no? Y por su honor, y que todo eso hace bien. Y lo que acaba de pasar tiene un costado extraordinariamente positivo, que es que ahora todos los políticos que ocupan cargo de gobierno de todos los partidos tendrán que tener muchísimo cuidado porque hay una ciudadanía más crítica que antes y más periodistas de investigación que antes, con más acceso a los datos que antes, vigilándolos. Y la gente está más enojada. Además, la gente está más enojada. Abrir los ojos y que vos digas tenemos un país corrupto, a mí no me parece mal. Me parece exagerado, pero me parece que hace bien, pero por ¿no? menos, Porque así ahora, todo el mundo se cuida. Sana. A ver, no es tan sana la cosa como una manzana, porque me parece que los viáticos, la tarjeta, todas estas cosas, que decir, bueno, a ver, no son pecados capitales, pero la verdad que son suficientes como para decir, hay una discrecionalidad y sobre todo te voy a decir una cosa, hay el Frente Amplio, o sea, emergió en la vida política, o sea, con un rasgo distintivo para combatir esas prácticas, que al final siguen siendo las de toda la vida, ¿no? Ojo, yo incluyo en el concepto de corrupción que se le pague a un señor que sirve café, a un legislador 100.000 mangos y a un maestro 30. Por eso, también pero está mal decir eso. La corrupción está mal, no puedo decir corrupción. Porque corromper es desviar los fines sanos para los cuales ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Que si metés dentro de la bolsa corrupción eso, capaz que no ayudamos, ¿viste? Tenemos que decir que eso es injusto, que eso no es lógico. Eso no es corrupción. ¿Ayudar a quién? Que no ayudar a que la ciudadanía sepan qué va a ir. A mí también me interesa saber en qué país yo tengo que ayudar desde el lugar. Si quiero ayudar en algo, ayudo informando
Por lo eso. que pasa. Y en tu caso haciendo una valoración en función no de cualquier invento, de lo que veo de hace 30 años de periodismo, Fito. Correcto. Pero puede haber distintas interpretaciones, las hay. Gonza, la oposición se alimenta de los errores del gobierno y así crece, y así vive, y así sobrevive. Qué pregunta. Yo creo que la oposición tiene un desafío, en este caso Sendik, que creo que en la discusión que se dio, o en la no discusión que se dio en la Asamblea General con la renuncia de Sendik, también queda expresada, que es no pasarse de la raya, no ir un poco más allá de hasta dónde tiene que ir o hasta dónde puede ir, para no quedar, primero, pisando en el piso, en el caso de Sendik, podría expresarse, pero además, de repente, denunciando cosas que pueden ser, que pueden estar mal o relativamente mal, pero sobredimensionándolas, porque también puede llegar a perder un poco de credibilidad si empieza a denunciar cualquier chiquitaje para tratar de demostrar un punto el punto de que hay una corrupción generalizada, cuando de repente la ciudadanía no lo sienta tan así. Entonces, el riesgo de medir los tiempos me parece un desafío. Los tiempos y la intensidad de la oposición en el tema corrupción es un asunto, me parece, que preocupa y me animo a interpretar que tiene que haber estado atrás también de la decisión de no hablar nadie en la Asamblea General al momento de recibir la Porque cuando le renuncia de pegas Sendik. mucho a alguien que está en el piso, llega un momento que... El uruguayo muchas veces se pone Fito, del lado del ¿vos débil. ¿cómo lo sí. ves eso? Sí, ¿Tenés una visión crítica, digamos, del papel de la oposición en general y en particular en esto? Mirá, ¿no? yo creo que la oposición probablemente se quedó corta, ¿no? En este asunto. Capaz que... Porque siempre cuando miro la oposición de ahora pienso en la oposición de antes, que era el Frente Amplio. El Frente Amplio que hubiera hecho frente a un episodio así. Le salta sobre el cráneo, ¿no? Hasta que no salten los sesos y se desparramen, diría Mujica, ¿no? Pero claro, ¿viste? Nos mata. Y la oposición no lo hizo, ¿no? Creo que fue... ¿Qué fue? Se quedó... Capaz que esta se quedó corta. Mi crítica a la oposición, de todas maneras, la crítica que me importa, que me parece relevante, es otra. Es con criticar al gobierno, la oposición... A ver, con criticar no le alcanza. No le alcanza. Tiene que ser En algo este más. caso, perdóname, pero el Frente se estaba infringiendo daño a sí mismo. La oposición no tenía que hacer No tenía nada. que hacer nada. No, Todos quizá los no. días era endógeno, era una Sí. polémica espantosa, una interna horrible. Sí. O sea, no había que hacer nada, de nada, me parece. Yo lo que le reprocho en todo caso a la oposición es lo otro, es decir, se sigue acercando el momento de la elección y la oposición seguimos sin saber los ciudadanos qué clase de gobierno opositor podrían ofrecer Colorado, Yo estoy de Blanco, acuerdo. los de la gente. Sí. Sí. No se sabe el Partido Independiente para dónde va, no se sabe, ¿no? Da señales de cercanía con los demás partidos de oposición, pero no termina de definir, que yo sepa, una estrategia pública. Así que en todo caso, mi punto es ese, en el acierto o en el error, pero lo que a mí me desconcierta de la oposición es esa falta de unidad. Del lado del frente es cada vez más unidos, del lado de la oposición... ¿Qué decías, Gonzalo? No, a mí lo que me da la sensación, en cierta medida, es que la oposición, así como decimos, este gobierno, este tercer gobierno del Frente Amplio no tiene agenda y se ha quedado sin elementos que mostrar, la oposición tampoco tiene una agenda clara de cuál es el rumbo, hacia dónde va el modelo de país. A ver, cuando se dio el cambio de ciclo anterior y ganan los partidos tradicionales, uno sabía cuál era el proyecto político del Frente Amplio, o sea, lo tenía clarísimo. Incluso con la victoria de Mujica me parece que estaba claro. Capaz que en el tercer gobierno no estaba tan claro cuál era el rumbo. Pero si hoy me preguntan cuál es el rumbo de un modelo opositor para llegar al gobierno en 2020, no sé responderlo. No tengo claro los lineamientos claros de un gobierno de unidad blanca, Colorado, independiente, Partido de la Gente. Pero yo creo que no es momento en realidad de jugarlo por ahí, porque me parece que a esta altura el gobierno es mano en materia de realizaciones, de planes y de agenda. O sea, el papel de la oposición, ¿cuál es? De controlar, de meterse en las grietas de este gobierno, y en realidad se mete en la grieta del gobierno anterior, porque no hay mucha gestión en ¿no? Porque las comisiones investigadoras del Parlamento, las denuncias judiciales, refieren todas al gobierno de Mujica, ¿verdad? Hay poca cosa referida estrictamente al gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, me parece que están tratando de aprovechar los flancos y están todos vinculados
hay irregularidades en el manejo de fondos públicos que está conformando una agenda. Además, me parece que ante la ausencia de un driver claro, decir, bueno, es por acá donde hay una posible derrota, una posible victoria opositora, están gestando múltiples factores para desgastar con la idea de que eso configura una idea de cambio. Pero eso la victoria puede es lo que ser se está solo gestando por los ahora. errores del adversario. Yo creo que ahora no hay audiencia para otras propuestas alternativas, me parece. O sea, la gente está esperando, bueno, a ver, hay un gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que va a dejar de hacer? ¿Y ustedes piensan que el tema de la ética, porque siempre se dice que en las campañas electorales es muy importante el factor económico, ¿no? Si está bien la economía, vas en coche, si no... ¿Usted piensa que la ética es un factor que puede resultar, no digo determinante, pero un elemento de campaña dentro de los temas centrales de campaña que puedan estar en el debate a partir de todos estos fenómenos? Para mí sí, ¿eh? Sí. Para mí sí, desde luego. Y si te pones a mirar un poco la historia, yo qué sé, ¿no? Causas de derrotas electorales en Uruguay o de cambios políticos importantes en Uruguay. Sin ir más lejos, la dictadura. ¿Cómo construyó su legitimidad el gobierno militar? Y hablando de la deshonestidad de los políticos corruptos, ¿no? Y si te pones a mirar para atrás, yo qué sé, en la elección del 62 o en la elección del 58, en la década del 50, siempre se habló de ética y siempre la ética tuvo un costo electoral, o la falta. Las críticas a la falta de ética de los políticos tuvieron un costo electoral. Cuando surgen los tupas, ¿cómo se vuelven populares? Denunciando la corrupción. Entonces siempre fue importante esto. La pregunta que yo me hago es, está bien, las denuncias de corrupción tienen un costo político. ¿Cuál es el monto? ¿No? ¿Cuál es la magnitud de ese costo político? ¿Qué son? ¿10 puntos? ¿10 puntos del electorado del Frente Amplio los que vuelan? Pero Yo creo depende que si no. el candidato... Serán 3, 4 puntos. ¿Cuánto va a sacar el Frente? 45. ¿Menos de 45 va a sacar el Frente Amplio por todo este escándalo? ¿O por todos estos escándalos? Ponele aire fresco, Venezuela, sumale lo que quiera. ¿Menos de 45%? Difícil. Imagínate una hipótesis, ¿no? Que fuera el candidato Daniel Martínez, ¿no? Que emerge, o sea, en un post-liderazgo, post-caudillismo frentista, ¿no? Sale al costado de Mujica y Sí. Vázquez y Astori, emerge Sí, sí. él mismo, ¿no? Sí, sí. Él bien puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, ni con el gobierno de Mujica, ni con el gobierno de Vázquez, a mí no me cobren esta cuenta, yo voy a sellar el pacto fundacional con el sereñismo y todo aquello. Así que a mí esta cuenta no me la cobren, yo no pago esta cuenta, Sí. yo voy a renovar la esperanza y voy a convocar a la ética fundacional, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le pasó a la izquierda con el tema de la ética? ¿Le pasó el gobierno? ¿Le pasó el gobierno? ¿Le pasó la condición humana es esta? El acostumbramiento, el hecho... si uno mira, centrándonos solamente en el caso Sendik, si vos mirás el tiempo en el que él hace los gastos extraordinarios, digamos, no los que realmente tiene que hacer la tarjeta, que es pagar almuerzos o hoteles o lo que sea, sino las compras personales, no se dan al principio. Él empieza usando la tarjeta correctamente. Los primeros meses, hasta el primer año, no hay ninguna compra indebida. Las compras personales con la tarjeta de ANCAP se dan después. Entonces, la pregunta que puede quedar es, ¿qué pasa? Uno, esa condición humana que vos decís, bueno, la guardia baja, nadie me está controlando, no sé qué. ¿Pensás que impacta más en el frente esto? ¿Qué impacta más? En el inconsciente del votante izquierdista. Hay ¿no? muchísimo frente amplista muy dolido, ¿no? Eso es así, lo vemos en las redes, lo vemos por la calle, lo vemos en la facultad, lo vemos en todos lados, ¿no? Muchísimo, ¿no? Porque sí, era un valor, no solo en el frente, en el sistema político uruguayo es un valor, ¿no? Claro, pasa que como el frente no venía de la oposición... ¿Qué le pasó al ¿no? frente? Gobernó. Y la verdad, mirá, yo te digo la verdad, ahora se habla, ahora está en la agenda los problemas éticos del gobierno frente amplista. Pero yo empiezo a pensar en el 2005, en el 2006. A mí hay cosas que pasaban en el 2005 y el 2006 que ya no me gustaban nada. Del primer gobierno de Vázquez. Yo me acuerdo de Gandini haciendo un escándalo, ¿no? En los primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez, porque había habido una decisión del gobierno contra la competencia de Vázquez en el mercado de la oncología, en el mercado de la radiología. Yo me acuerdo de eso. Podríamos revisar los antecedentes. Entonces, señales confusas,
nepotismo, amiguismo, no es de ahora, ¿no? No es de este gobierno, ¿no? Claudio, Viene de lejos. vos venís Demasiado temprano empezaron los problemas éticos en el gobierno del Frente Amplio, no son de ahora, empezaron demasiado temprano. El próximo fin de semana se anuncia un acto político de Sendik. Hay que tener, ¿no? O sea, Qué necesidad. ¿no? Bueno, yo qué sé, uno puede mirarlo de ese lugar, otro puede decir, hay que tener coraje, ¿no? Y ganas y todo eso. Pero vos decías que hay una especie de pacto, no sé si escrito o no escrito, de que el señor senador José Mujica lo va a proteger en el futuro, pensando en una digamos, presentación electoral. Hay información que habla que, o sea, previo a estos episodios, ¿no? Que, bueno, el mujiquismo, digamos, era soporte para Sendik porque está dentro de su constelación ideológico-político, de su propia familia, digamos, Es la familia. y es esa... La primera vez que salió diputado salió en un acuerdo electoral. Eso. Y vos no te olvides que Sendik, antes que pasara todo esto, era candidato presidencial y la interna era Sendik Martínez, cantada, ¿verdad? Uno por el espacio mujiquista y otro por el espacio renovador. Más o menos ese era el plan. Bueno, o sea, así las cosas, bueno, si no tiene una alternativa judicial adversa, bueno, Sendik puede quizá apostar o apelar a renovar esa alianza, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver cómo es la cosa. Pero digamos, perdón, es la única alternativa que tiene, salvo sus propias fuerzas. Que parecen pocas, pero Mujica está. Bueno, ahora no sé si está, esto es política. A ver, Mujica lo ha tratado muy bien a Sendik, ¿verdad? O sea, públicamente lo ha confortado, realmente no se ha subido al mar de esas críticas satánicas, sino todo lo contrario, ¿verdad? O sea, aparte por una razón afectiva y humana, por la relación que tiene, y eso es comprensible. Ahora, de allí a protegerlo políticamente contra todo, no me parece. ¿Gana el MPP? En la interna de... Sí, cuando pasás raya, a pesar de que está todo, ¿no? En medio de todos los escombros, podemos decir que rescata alguna mesita de luz que quedó. Lo discutíamos con Leo Pereira en el Observador TV hoy. Yo creo que Leo lo que dice es, gana un voto, pero ya tenía muchos votos en el Parlamento. Pero mi lectura en realidad es distinta. Yo creo que el que gana es Mujica. O sea, Mujica le hizo gestos de todo tipo a Vázquez durante los 2 años y medio de gobierno. Hola, estoy acá, hola, dame bola, hola, llamame, hola, que estoy para lo que necesites. Vázquez lo ignoró. O sea, lo llamó creo que 3 veces en 2 años y medio. La última fue con Venezuela ahora y Mujica estuvo. Pero Vázquez no le quiso dar bolilla a Mujica durante estos 2 años y medio. Ahora va a tener a la esposa sentada al lado. Entonces yo creo que el MPP, o por lo menos Mujica, gana en ese sentido. Va a tener un peso más fuerte dentro del gobierno porque va a ser ese rol articulador y porque además, hay que recordar, al principio del gobierno, el MPP pataleó, no mucho, pero pataleó porque la integración del gabinete fue menor a lo que ellos esperaban. Eran la fuerza más fuerte del Frente Amplio. Topolansky mismo cuestionó la designación de María Julia Muñoz en el Ministerio de Educación y Cultura. Y ahora va a estar sentada al lado del presidente. Gonza, muchísimas gracias por haber Por estado. favor, Sí, un gusto. Fito, gracias. Roma, muchísimas gracias por haber estado. Gracias por la invitación. Recordando viejos tiempos. Así es. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos esperamos el jueves próximo. Que pasen bien.